Bueno, en realidad yo creo que es importante entender qué modificaciones quieren hacer para entonces entender por qué es importante que no suceda. Ustedes recién nombraban los puntos más importantes de la ley. Yo le agregaría a eso, a ese resumen que hicieron, el registro de contratos de alquiler en AFIP, obligatorio, cuando antes esto no existía y la actividad del alquiler de vivienda estaba completamente a espaldas, transcurría a espaldas del Estado, ¿no? Hoy la ley obliga a registrar todos los contratos como cualquier actividad comercial, a pesar de su incumplimiento casi total, ¿no? Yo creo que lo grave de esta situación es, sobre todo, que quieran modificar la ley para terminar con el índice. Y acá me parece que hay algo clave, y es que tratemos de olvidarnos un poco de cuánto da el índice, ¿sí? Puede dar mucho en épocas inflacionarias, puede dar poco en épocas en donde haya un poquito más de estabilidad. Pero más allá de eso, lo que sucedió con la ley de alquileres es que otra vez, después de décadas, el Estado vuelve a decir cuánto pueden aumentar los alquileres. Esto no sucedía desde la dictadura, ¿sí? Desde el 43, en realidad desde Irigoyen, pero desde el 43 hasta el 76, hasta la última dictadura, quien decidía los precios, los aumentos de precios de los alquileres era el Estado Nacional. Con la dictadura esto se termina y se le da esa facultad al mercado, ¿no? Cualquier propietario, uno ingresa al alquiler y te dice, mira, acá el alquiler sale 100.000 pesos, y el de al lado te dice, mira, acá sale 200.000, ¿no? Y eso mismo sucedía durante el contrato. Mira, yo te aumento cada 3 meses, yo a vos te aumento cada 6, ¿sí? Con la ley de alquileres hemos logrado que vuelva a ser el Estado quien decida cuánto pueden aumentar. Y con esto, yo creo que es el motivo por el cual el mercado quiere terminar con la ley, y la oposición, obviamente, y la derecha, o los representantes del mercado como Massa o toda la derecha. Y es que entonces podemos discutir cuánto tiene que aumentar el precio del alquiler. Vos recién decías, este mes va a ser un 110% de aumento, ¿no? Bueno, ahora lo podemos nombrar. Ahora todos sabemos que en todo el país, en agosto, para los que tienen aumentos en agosto, va a aumentar 110%. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. Bueno, el gobierno podría decidir, este mes no va a ser 110%, por decreto va a ser un 50%. Ahora, si ya no tenemos la ley, logran modificarla, rige la especulación. Nadie va a saber Claro. cuánto va a aumentar en agosto el precio de los alquileres. Está librado al mercado por completo. Por lo tanto, es muy difícil construir alternativas para esto. Yo creo que eso es lo más importante que tendríamos que entender acerca de la ley de alquileres, que hemos logrado, en definitiva, que el precio del alquiler sea motivo de discusión de la economía nacional y de la economía de los hogares, ¿no? Ahora bien, este logro que vos marcás es importantísimo, pero pensemos, desde el 2020 para acá, van un poquito más de 3 años. Acá, por lo menos en Argentina, pasó un montón de cosas. Teniendo en cuenta todas estas variables y teniendo en cuenta los logros que vos estás marcando, ¿qué balance podés hacer de la ley en estos 3 y un poquito más de años? Yo creo que habría que hacer un balance más que de la ley, de la política que se llevó adelante para que la ley funcione o se deslegitime, ¿no? Y yo creo que es una ley un poco a contramano del momento político. Es una ley demasiado regulatoria para un gobierno que ha mostrado una falta de voluntad total de enfrentarse al poder económico. Es una ley que toca intereses de un sector muy importante de la economía nacional, que es, y también de sectores financieros internacionales, porque el Fondo Monetario, una de las cosas que pide es que no se regule el precio de los alquileres, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la ley de alquileres es una de las pocas leyes que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández que genera beneficios económicos concretos a través de tocar intereses muy grandes. Entonces, la ley de alquileres no se cumple,
La ley de alquileres no es defendida por el gobierno nacional ni por el Frente de Todos. Y la ley es muy castigada por casi todos los medios o empresas de medios de comunicación porque se dedican al desarrollo inmobiliario, además de representar, ¿no?, al poder económico, pero también se dedican al desarrollo inmobiliario. Hay doble interés, digamos. Claro, C5N, La Nación, Clarín, se dedican al desarrollo inmobiliario también. Entonces, cuando uno ve las notas de esos medios, lo que ve es que están defendiendo los intereses propios, ¿no? Y entonces creo que es una ley que también es muy difícil que los inquilinos y las inquilinas puedan apropiarse, porque el incumplimiento es tan grande, la ofensiva también es tan grande, la situación económica también es muy grave, por lo tanto no se materializó mucho los beneficios de la ley de alquileres. Bueno, ahí las organizaciones hacemos ese trabajo, intentar que se cumpla y sobre todo explicar y dar un debate un poco más sincero, más profundo acerca de esto y no como sucede en otros lados, que el debate da vergüenza, ¿no? Una de las críticas tiene que ver con que esta ley regula los aumentos, ¿no? Pero que no fija un precio inicial. ¿Qué tenés para decir sobre esto? Sí, que ojalá que se regule el precio inicial. ¿Sí? Y sí, lo que pasa que es un poco absurdo, ¿viste? Porque es como plantear, bueno, sí, la verdad que tenemos el control de YPF, pero faltaría tener todo el control. Bueno, obvio, ¿no? Bueno, la verdad es que hay pleno empleo en Argentina, en otro momento, pero los sueldos deberían ser más altos. Sí, por supuesto, sí. Hoy es obvio que necesitamos seguir interviniendo sobre el mercado inmobiliario, pero es la primera medida que se tomó en 40 años. Empezar a discutir. Digo, ojalá existiese la posibilidad de votar una ley que resuelva absolutamente todo. Bueno, eso no sucede en ninguna parte del mundo, no sucede con las leyes eso. Las leyes son un poco hijas de su tiempo. Eso es lo que se pudo negociar en ese momento. Y en ese momento había mejores condiciones que hoy. Digo, hoy estamos mucho más cerca de que se derogue por lo que logró y volver, no a 2 años atrás, volver 40 años atrás. Estamos más cerca de eso, por lo tanto, obviamente que habría que regular el precio inicial, inclusive los contratos de alquiler tendrían que ser mucho más largos, tendrían que ser de 5, de 7 años. Bueno, lo único que se pudo fue este pequeño avance. Ahora, el mercado sabe mucho mejor que muchos de nosotros que es fundamental terminar con esta ley para que no se dé esta discusión que vos decís. Che, ¿no falta regular el precio inicial? Sí. Ahora, si nos terminan esta ley, esa discusión se terminó. Che, ¿qué falta? No, hay que hacer todo de vuelta, podemos tardar décadas en volver a que el Estado discuta algo así, ¿no?, de regular el precio de los alquileres en Argentina. Ahora, esta complejidad que te quería plantear tiene un poco de ver con esto, porque es, digamos, el resultado que hay de la oposición, digamos, el decidir accionar de bajar esta ley, es muy particular, creo yo, porque por un lado, cuando se aprobó la ley, contaba con una mayoría muy amplia, todos queríamos que salga esa ley. Ahora, de pronto, hay una campaña de estigmatización muy fuerte por parte de la oposición. Acá hubo un cambio importante de cómo se paran de la ley. Y en muy poco tiempo, además, ¿no? Sí. En muy poco tiempo. Y quizás habla de esto que vos decías recién. ¿Por qué pensás que pasó este cambio en tan poco tiempo? Creo que hay, como para sintetizar, 2 elementos. Uno es que, creo yo estuve a cargo de las negociaciones con los diferentes bloques y yo creo que no tenían idea de lo que estaban votando. Te soy sincero, ¿eh? No tenían ni idea. Hablábamos con las organizaciones y los tipos, cuando planteábamos lo de la actualización anual, no nos decían nada. Y el promedio entre inflación y salario no nos decían nada. Cuando nosotros planteábamos, tendría que ser solo por el salario, ahí sí nos decían, no, bueno, no sé qué. El registro de contrato de alquiler en AFIP, nadie decía nada. Sí hubo algunas cosas que nos dijeron, no, esto es demasiado, pero yo creo que no tenían idea de lo que estaban votando y el efecto que iba a tener una intervención de este tipo, ¿eh? Y además sucedió
que todas las inmobiliarias, el mercado en Argentina, estaba súper confiado de que no iba a salir nunca la ley. Entonces no estaban organizados, no hacían lobby, estaban medio en babia, ¿viste? Lo que suele suceder no estaba sucediendo. No, porque ya había sucedido durante el gobierno de Cristina que una senadora, Teresita Quintela de La Rioja, presentó un proyecto para regular el acceso a la vivienda en alquiler en Argentina, un proyecto impresionante. Hoy no podría pasar ni por la puerta del Congreso ese proyecto. Y Pichetto se reunió con la Cámara Inmobiliaria y escribió una nota en La Nación diciendo, bajo ningún punto de vista este proyecto se va a tratar en el Senado. Ese antecedente, Pichetto, cuando nosotros negociamos con Pichetto la ley, en donde nos preguntó si Clarín estaba de acuerdo con la ley de alquileres. ¿Sí? La ley se vota en el Senado, Sí. porque Pichetto me pregunta si Clarín estaba de acuerdo con la ley. ¿Sí? Y yo le dije que sí. Si le digo que no. ¿Qué le ibas a decir? Eso por un lado, digo, me parece que sucedió algo de ingenuidad y que el mercado también lo subestimó. Y por el otro, también hay que ser conscientes de que hubo un proceso de endurecimiento de la derecha en Argentina. Hoy, Juntos por el Cambio, no es lo que era en el 2016, 2017, que era la revolución de la alegría, no sé cómo le decían, los globos y vamos a vivir en un país feliz. Acá, Juntos por el Cambio y la ultraderecha intentaron asesinar a Cristina, digo, están muy convencidos de a qué sector representar. Entonces eso también genera que los tipos, como Lombardi en diputados, diga que se derogue la ley de alquileres, o sea, que no haya marco regulatorio, sabiendo todos los diputados saben que no se puede derogar la ley, que no pueden dejar sin marco regulatorio, porque así como dejan sin marco regulatorio, el propietario te echa a los 2 días a la patada o vos te quedás toda la vida, porque no hay ningún tipo de marco regulatorio, ¿sí? Entonces yo creo que también la ley de alquileres es un poco víctima, es como el caballito de batalla de la derecha y también, para terminar, es un poco reflejo de la desorientación del Frente de Todos. El Frente de Todos no sabe a quién representar, no sabe cómo representarlos, tiene esta cosa de querer representar a los pequeños propietarios, pero también a los inquilinos, pero también un poquito a las inmobiliarias, pero no tanto a los desarrolladores inmobiliarios, pero hacen negocios con los desarrolladores inmobiliarios. El Frente de Todos ha caído en un lodo, ¿no? Como dice el tango, en donde están todos revolcados ahí y es muy difícil entonces representar a los inquilinos. Entonces Larreta te tira la primer medida de campaña, una medida para los inquilinos, que es un verso, que no funciona, lo que ya sabemos, pero el tipo sabe muy bien que tiene que representarlos. Entonces Santoro, cuando habla de los inquilinos, Sí. dice, no, bueno, estamos en contra de Airbnb, en contra del código urbanístico, no sé qué, pero la ley de alquileres no funcionó y hay que volver a los 2 años y que el precio sea pactado libremente. Van a decir, mira, la única medida que realmente se tomó, Airbnb y todo eso, es una fantasía. Digo, un gobierno o un proyecto político que no puede ni siquiera garantizar que el plazo del contrato dure 3 años, va a terminar con Airbnb. Yo no me lo imagino a Santoro poniéndole los puntos a Airbnb diciéndole, ustedes acá no entran. Justamente te iba a preguntar la coincidencia, ¿qué pensás de esa coincidencia entre Santoro y Larreta en este contexto a pocos días de las elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que la coincidencia entre Larreta, Santoro, Massa, o sea, de esos 2 espacios, ¿no? Sí, los principales, ¿no? Sí, pero yo ahí quitaría a Bullrich, ¿no? Y quitaría también a Grabois. Digo, ese centro, ese acuerdo que parece haber de centro, para ver si entre ellos pueden quitar lo que está en los extremos y seguir con esta cosa medio extraña, que no somos ni una cosa ni la otra, y yo creo que eso nos lleva a un lugar terrible, pero ese acuerdo, o como vos decís, que se parecen entre el centro, Larreta, Santoro, Massa, yo creo que no va a ningún lado, que es más.
lo que hace es crecer los extremos, como Patricia Bullrich, como Milei. Creo que Milei es un exponente de un sector muy grande de la política en donde no hay diferencias. Entonces surge alguien que de verdad plantea otra cosa, como puede ser Milei, o como puede ser Patricia Bullrich, o como puede ser Grabois, en cuanto a que cuando vos los escuchás, te queda claro por lo menos a quién quiere representar. Cuando uno escucha a Massa, que dice, no, porque acá tenemos todos que vivir bien, pero hay que terminar con la ley de alquileres, y lo dice en la Cámara de la Construcción, uno ya no sabe muy bien. Bueno, eso me parece que es la crisis política y la crisis de representación que vivimos.